Bien, le damos la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores, a don Roberto Álvarez, el canciller, quien está acompañado de Opinio Díaz, viceministro de Asuntos Consulares, de Francisco Caraballo, viceministro de Política Exterior Bilateral, de Hugo Francisco Rivera, no sabía que era Francisco, Hugo Rivera, viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Anselmo Muñiz, director de Estudios y Análisis Estratégicos, y a Yacel Román, embajador para Asuntos Estratégicos, haber aceptado Y el viceministro Opinio Díaz de Asuntos Opinio, te mencioné. Consulares Ah, y Visas. claro, no, Opinio, es el jefe de, de consular. Le damos las gracias, canciller, por haber aceptado esta invitación en momentos en que cada semana que pasa hay algo de relaciones exteriores y de la geopolítica, de qué conversar cada semana, tiene sus propios afanes. Cuando le invitamos, teníamos Cuba y Estados Unidos, ahora se suma, digo, Venezuela y Estados Unidos. La invitación aquí se sumó Cuba y ayer se sumó Perú. Y también como República Dominicana en cada situación demuestra que tiene un rol protagónico también en la región. Así que le estamos muy agradecidos por haber aceptado esta invitación. Le comentaba, la dinámica es la siguiente. Primero, 5 o 10 minutos, darnos un briefing de cómo va la política exterior, los enfoques y las prioridades que tenemos desde la Cancillería. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Posteriormente pasaremos a almorzar, y en el almuerzo, sobre la sobremesa, todas las preguntas que queden pendientes, pues las dirigimos ahí. Así que le voy a dar la palabra al señor canciller para que nos dé un briefing de cómo va la política exterior y cuáles son las prioridades que nosotros estamos teniendo. Muchas gracias, José. Gracias por la invitación de nuevo. Si mal no recuerdo, esta es mi tercera aparición acá, tercera invitación ante los medios Corripio. La primera creo que fue en el 21, la segunda me parece que fue en el 23. Lo cual habla muy mal porque de casi 2 años, 24. de casi 2 años que no esté paseando la visita. La segunda en el 24 y de nuevo acá, lo cual agradecemos, te agradecemos y a todo el equipo de los medios acá. Eh, Efectivamente, la política exterior, como tú señalas, eh, ha sido un factor de gran relevancia en todo el desarrollo de la política del gobierno del cambio, aunque ya suena, no se menciona con frecuencia. Yo creo que nosotros sí lo recordamos en Cancillería, porque propusimos desde el inicio una transformación en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Servicio Exterior. Y para ello propusimos tres objetivos, que los repetimos continuamente, tres objetivos principales, que son, número uno, la protección de los dominicanos y dominicanas en el exterior. Número dos, la atracción de inversiones extranjeras y la promoción de nuestras exportaciones. Y tercero, también la promoción de los valores democráticos, en los cuales está anclado profundamente en nuestra Constitución, en la dignidad humana y por eso también los derechos humanos. Esos son los tres objetivos que, como digo, los repetimos continuamente. Y hay también un cuarto objetivo que es transversal a esos tres, que es la modernización, la transformación de nuestro servicio exterior. Ustedes recordarán, y no vengo a hablar aquí a repetir lo que ya en ocasiones previas hemos dicho sobre el número de empleados que había supernumerario en Cancillería y en el servicio exterior, que eliminamos en su momento. Establecimos además un número mínimo y máximo para cada embajada en el exterior y para cada misión. ¿Y cuál es la importancia, por ejemplo, hoy en día de esos cambios que hicimos? Doy una anécdota o un ejemplo. En Naciones Unidas, cuando nosotros llegamos, habían 68 funcionarios en la misión de Naciones Unidas, de República Dominicana en Naciones Unidas. Éramos el cuarto país en el mundo en términos de números de funcionarios en Naciones Unidas, después de China, Estados Unidos y Rusia.
Es decir, éramos la cuarta potencia mundial. Ahora, ¿qué quiere decir eso en términos prácticos? Lo siguiente. En ese momento, esos 68 funcionarios, ahora tenemos 20, 21, esos 46 o 47 funcionarios menos implicaba un ahorro de aproximadamente, grosso modo, 4 millones de dólares al año. Con esos 4 millones de dólares, pudimos nosotros establecer la escala salarial digna para todos los empleados del servicio exterior sin necesidad de pedir un aumento del presupuesto de Cancillería. Pero además de eso, nos ha permitido, como tal vez ustedes vieron en las noticias hace un par de días, pagar nuestras cuotas financieras en los organismos multilaterales no solo a tiempo, sino que en esta ocasión República Dominicana pertenece al cuadro de honor. Recientemente fue publicado porque fuimos el tercer país en pagar nuestra cuota y los primeros 55 países que pagan son reconocidos en ese cuadro de honor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso es una cuestión de prestigio para el país, pero también puede tener consecuencias prácticas negativas. Si uno no paga como ocurrió en el pasado, no tiene derecho al voto. Y hubo varias ocasiones en el pasado cuando los delegados dominicanos ante organismos internacionales, específicamente en Naciones Unidas, tuvieron que pararse e irse de los asientos porque ni siquiera tenían el derecho a estar sentados ahí durante las votaciones, porque no podían votar. Bueno, ya eso es una cuestión del pasado, pero lo que quería enfatizar es el hecho de que esos ahorros nos ha permitido a nosotros internamente reestructurar la Cancillería. Ahora bien, no quiero decir de que hemos llegado, ¿no?, a ningún lugar ya donde no hay ningún otro cambio. Hay muchos otros todavía que faltan y que vendrán. En relación a lo que tú señalas tú señalaste algunos países de la región ahora en los cuales hay situaciones difíciles, situaciones álgidas en nuestra región. Recordemos que en 1959 se reunió en Santiago de Chile la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores por la llamada crisis del Caribe, en la cual República Dominicana era uno de los países clave por la situación que estaba ocurriendo en ese momento. Y esa reunión en Santiago de Chile en 59 llevó a la creación, por cierto, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No hay necesidad de decirle cuál era la situación de República Dominicana en ese año, todos recordamos, pero llegando hoy en día, al presente, vemos la enorme transformación que ha ocurrido en República Dominicana, porque creo que es obvio de que hay una nueva crisis en el Caribe, cual pues es una cuestión obviamente solamente mirando la cuestión del vecino nuestro, que ha estado pasando por un conflicto prolongado. Pues esta crisis del Caribe nos encuentra hoy en día nosotros en una República Dominicana en una situación muy diferente a la de 1959, cuando hay una inestabilidad en otros países de la región, nos encontramos en una situación realmente envidiable. República Dominicana ha venido gozando de una estabilidad, de una creciente cohesión social, un creciente desarrollo económico, y eso nos ha colocado hoy en día como un referente en términos de estabilidad en nuestra región. Y eso es un cambio dramático. Y en ese sentido, el Servicio Exterior Dominicano ha estado desempeñando un rol importante porque Ministerio de Relaciones Exteriores es la cara del país en el exterior. Y por lo tanto, en ese sentido, con esta breve introducción, ¿no?, sobre
dónde estamos hoy en día ubicados, voy a parar para que ustedes hagan las preguntas sobre los temas específicos que más Antes de dar la palabra a los colegas que sé que van a preguntar de temas puntuales, quiero hacer una pregunta todavía conceptual. ¿Existe una doctrina dominicana de política exterior o simplemente somos pragmáticos que vamos resolviendo las cosas en la medida que se nos van presentando? Mira, yo diría que existe una doctrina en relación a nuestra ubicación en el Caribe, que es de tratar de, sin predicar de manera alguna, de utilizar hoy en día la persuasión a nivel multilateral sobre la importancia de la estabilidad en la región. Eso primordialmente Haití. Eso diría yo que es la prédica dominicana se ha venido concentrando en la importancia de mantener la paz social en nuestra región. Y ese es, creo yo, el papel donde nosotros podemos desempeñar un futuro. Quisiera conseguir de usted, canciller, una explicación objetiva de cada una de las tres embajadas que deben ser las más desafiantes y problemáticas, que son las situadas en Caracas, en Puerto Príncipe y en Managua. De Venezuela y de Nicaragua han venido muchos discursos hostiles al país. ¿Cuál es la situación actual, el nivel actual de esas relaciones? Usted tiene que haber escuchado que recientemente publicamos un comunicado en el cual anunciamos de que República Dominicana iba a reabrir el consulado dominicano en Caracas y que además se iban a también reabrir los vuelos. Nosotros nunca respondimos a ningún tipo de agresión verbal o ningún tipo de esas palabras, nosotros simplemente las soslayamos. No creemos en entrar en ese tipo de dimes y diretes. Simplemente con Caracas siempre mantuvimos una relación clara con el régimen de Maduro, de que no reconocimos la legitimidad de las elecciones del 2024. Ni las anteriores habían sido reconocidas, pero las de 24 porque nunca se publicaron las actas, a pesar de que se solicitaron un sinnúmero de veces. Pero bueno, pero la realidad es que hay unos 15 a 20 mil dominicanos viviendo en Venezuela y acá en República Dominicana hay cálculos de que hay de 125.000 o más venezolanos residiendo acá. Y por lo tanto, desde un punto de vista práctico, nos conviene a nosotros tener en ambas capitales representantes que puedan desenvolver las necesidades cotidianas de esas dos poblaciones, además del comercio que se redujo a prácticamente cero, pero que va a ser de nuevo restablecido. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hubo la tragedia del Jet Set hace unos 10 meses atrás, habían unos tal vez 20 venezolanos. Y las autoridades venezolanas pidieron, y nosotros le facilitamos la posibilidad de venir durante un periodo de tiempo para exactamente trabajar con permitir que los familiares, los deudos pudieran venir y hacer los arreglos necesarios en esa situación. Esto ocurre a cada rato, pero hoy en día también hay una dificultad muy grande para un dominicano, bueno, un dominicano no, pero un venezolano que quiera venir a República Dominicana tiene que viajar a Bogotá, a nuestro consulado en Bogotá para obtener una visa. Por lo tanto, eso va a facilitar de nuevo esa apertura. En cuanto a Haití, bueno, tenemos una embajada en Haití, el embajador Farouk Miguel está ahí continuamente, ha participado en los eventos de transición ahora reciente, que terminó el mandato del Consejo Presidencial de Transición, él fue invitado,
República Dominicana es un actor importante ahora para lograr la estabilidad de Haití, la estabilidad, la pacificación, con la llegada de la fuerza de supresión de bandas que se comenzará a llegar en abril. Entre abril y octubre ya estará la totalidad de los 5.000 efectivos en esa plaza. Pero para nosotros Haití es fundamental. Y sin embargo, a pesar de esta situación, en el periódico de ayer salía la noticia de que el comercio dominicano en el mes de enero fueron como 106 millones o 108 millones de dólares. A pesar de la extorsión que ocurre para los camioneros o para todos los otros, para la movilidad de bienes hacia Haití, a pesar de eso, imagínense que en Haití estuviera estable, cómo pudiera ser, ¿no? El comercio y toda la movilidad humana de una manera más regular. Y eso es lo que buscamos. Por eso es que es esencial para República Dominicana la estabilidad en Haití. Y en cuanto a Cuba, también, perdón, tú preguntaste por Nicaragua, perdón. En Nicaragua tenemos una embajada en Nicaragua, donde hay una embajadora en su lugar. Las elecciones también en Nicaragua fueron problemáticas, pero nuestro comercio con Nicaragua ha continuado más o menos de una manera normal, pero sí no reconocimos al régimen las elecciones también en Nicaragua por los mismos motivos de la cuestión de Venezuela. No nos pronunciamos al respecto, si mal no recuerdo, pero no. Déjame verificar esa respuesta. Eliana Cuevas de Telenoticias. Usted hablaba de una reestructuración en el servicio consular, habló de la reducción de personal en la ONU. Me gustaría saber en qué va a consistir o en qué consiste toda esa reestructuración, si la reducción de personal se ha hecho aquí en el país y en otras embajadas, si se ha aumentado el salario y si esos cambios también se van a extender a los consulados. Sí, efectivamente hemos estado trabajando en la reestructuración también de los consulados. Ya se ha hecho bastante. Internamente nosotros ahora hemos estado trabajando, bueno, desde el principio, por ejemplo, se establecieron límites en el número de vicecónsules. No hay ninguna plaza que tenga, podría haber una excepción, pero no hay ninguna que tenga más de 5. Si hay alguna que tenga más de 5. Vicecónsul y 3 auxiliares administrativos. Aunque en algunas misiones hay 1 más 3 más 2, como en otra misión como Nueva York, otro consulado como Nueva York, tiene 1 más 8 más 5. Eso quiere decir, pero el promedio fue lo que programó el presidente de la República y el canciller Roberto Álvarez. 1 más 5 más 3. Gracias, opinión. Ahora, así también vamos a establecer, estamos trabajando en otras reformas del servicio consular que en los próximos, por lo menos en este año, ojalá que podamos ponerla en vigencia en toda una serie de aspectos que tienen que ver con el salario también, de nuevo restringir aún de una manera más compatible con nuestras necesidades el número de funcionarios consulares por plaza. Y eventualmente lo que buscamos es poder hacer rotaciones desde el servicio diplomático hacia el consular y desde el consular hacia el diplomático, lo cual se hacía en el antaño y se hace hoy en día en prácticamente todos los países del mundo. Desde hace un número de años se crearon ciertas separaciones entre el servicio diplomático y el consular y eso es ahora necesario que haya esa convergencia.
Uno de los elementos por los cuales, para que se entienda bien, por los cuales esto ha ocurrido, es porque el último concurso para ingreso a la carrera diplomática se hizo en el 2015. Y por lo tanto, no habían funcionarios de carrera diplomática o consular. Convocamos a un concurso por primera vez en el 2024, cuando ya nos sentíamos que teníamos más o menos un mejor conocimiento de las necesidades. Se convocó al primero y ya se seleccionaron, fueron 55 o 50, 40. Pónganse de acuerdo. Entonces, acabamos de convocar a un segundo concurso para el ingreso a la carrera, y eso lo pensamos hacer continuamente todos los años, y aprovechamos este momento para hacer un llamado a que cualquier persona que se encuentre interesado en ingresar a la carrera diplomática, que presente su solicitud. Puede ingresar a la plataforma ahora del MIRREX y ahí puede encontrar, y Raibeli, si tú le puedes dar por favor el dato exacto, para que nos interesaría que se publicara y que concursaran el mayor número de personas posible. Para ese primer concurso que ingresaron 40 o 50 o 55, para ese primer concurso. En el periodismo se lo resolvemos fácil. Alrededor de 45. Para ese primer concurso se inscribieron 1.700 personas. 1.700 personas, y hubo un examen, basado 3 exámenes, para poder entonces ir depurando y seleccionar a los mejores de ellos, que ahora van a hacer una maestría. Sí, ahora vuelvo de ti. Una maestría de 1 año, para después, cuando terminen esa maestría, ya ingresan a Cancillería como tercer secretario, que es el nivel de ingreso en el escalafón diplomático. Perdón, sigue. Sí, una puntualización. Me gustaría saber de cuánto fue la reducción total de personal. ¿De cuántos qué? La reducción total de personal, tanto aquí en el país como en las embajadas y consulados. Y si en el tema salarial a los cónsules se le va a establecer un monto salarial como tienen los demás empleados. Sí, yo no tengo a mano ahora mismo el número exacto de funcionarios que se redujeron, pero sí te lo puedo conseguir y mandar. Por favor, dale a Raibeli tu nombre y te lo hago llegar, esa cifra. Pero hay que recordar que habían nóminas de más de 1.000 personas, si no 2.000 personas, de personas asalariadas que no trabajaban, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro lado también redujimos el número de personas en el servicio exterior, tal vez en unas 400 a 500 personas en el servicio exterior. Yo tengo a alguien que es un repositorio de estadísticas natural en su cabeza, que es Yatzel Román, y me está haciendo señales de que quiere decir algo. A ver. Eran estadísticas la reducción del servicio exterior, incluyendo diplomático y consular. Lo que usted acaba de citar de 400 comprende las embajadas. Cuando se suma los consulados, fueron 785 personas. Para solamente ilustrar una misión, en Nueva York había 43 vicecónsules al 16 de agosto del 2020 y ahora mismo no llegan a 6 los vicecónsules en Nueva York. Esa es suficiente ilustrativa de la reducción. Ministro, usted la pasada semana ofreció la primera y creo que la única versión oficial, o más bien reacción oficial, tras el anuncio de la embajadora de Estados Unidos del cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo. Me gustaría saber si ha vuelto a hablar con la embajadora, qué va a pasar con esa oficina, será reabierta y todo lo demás. También me gustaría saber las diligencias que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores con relación al piloto que se encuentra preso en África. En cuanto a la primera parte de tu pregunta, la DEA, lo que informó la embajadora
es de que hay una investigación interna. Eso quiere decir que el fiscal que tiene competencia para República Dominicana, que es el fiscal de Estados Unidos con base en San Juan de Puerto Rico, ha venido investigando, pues fue lo que dijeron, ciertos hechos en República Dominicana, y realmente compete a las autoridades de Estados Unidos informar sobre ese tema. Nosotros no tenemos información porque hay, de nuevo, repitiendo, una investigación en proceso. Eso le tocará a ellos en su momento dar las informaciones del lugar. Eso es lo único que te puedo decir. La relación con Estados Unidos ha continuado de una manera absolutamente normal. De hecho, ayer llegó ya la invitación formal para el presidente Abinader asistir a la cumbre de presidentes convocada por el presidente Trump el día 7 de marzo, que ya ha estado anunciado. Eso me parece. O sea, ya se formalizó. Trump invitó al presidente Luis Abinader para participar de la cumbre formalmente. Bueno, yo pensé que ya Palacio lo había informado, a lo mejor. No. Espérate, porque vamos a hacer noticia. Esto es noticia, que no se sabe. Abunden un poquito sobre eso, sobre la invitación, en qué consiste. Ya lo dijo. Bueno, Palacio no lo había dicho. Cuando estaban diciendo que le sacan los pies, lo que Palacio dijo era que no había llegado ninguna invitación oficial a ningún país. Hoy usted está diciendo que ya le llegó ayer la invitación oficial. En este mismo momento en Palacio están elaborando y a punto de sacar las noticias formales. Y hasta el día de hoy, efectivamente, ayer se recibió la invitación formal dirigida al presidente para esta asistencia a esta mini cumbre o mini encuentro con el presidente Trump en Miami el sábado, ¿verdad? 7 de marzo. Entonces, la relación con Estados Unidos continúa absolutamente normal. Recientemente fuimos invitados a una mini cumbre en Washington sobre minerales críticos. Fueron convocados 55 países, entre ellos República Dominicana. Y un dato, creo yo, relevante para dejar saber el estado de la relación, entre esos 55 países habían solo 7 latinoamericanos invitados. Los otros latinoamericanos eran Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, México, República Dominicana. Tal vez éramos 6, nada más a lo mejor. De esos países, en la mesa principal, donde habían unos 20, estaban Argentina y República Dominicana. Los otros países estaban en otras posiciones diferentes. Es decir, que la relación con Estados Unidos es una relación privilegiada. Es tanto por la confianza que existe en las autoridades dominicanas, por la cultura dominicana, por la relación que tenemos conocidísima de la diáspora, la comunidad dominicana en el exterior, etc. Así que en ese sentido la relación habrán sus altos y bajos en diversas áreas, pero eso no condiciona de manera alguna la relación. Perdón, sí, el piloto. Opinio, ¿por qué tú no das? Desde el principio hemos estado al tanto del piloto y en contacto con los familiares e incluso con él mismo directamente. Sabiendo de que esa pregunta venía, nosotros hicimos una breve cronología para pasárselo a ustedes después que le vamos a leer los puntos más importantes. Es tipo bullet point.
Voy a saltar algunos. El ciudadano dominicano y estadounidense Fabio Nicolás Espinal, piloto de profesión, fue detenido el 29 de diciembre del 2025. El 29 de diciembre del 2025 en Conakry, República de Guinea, junto al piloto estadounidense Bradley Schenke. El Ministerio Público de Guinea le acusa de presunta violación de las leyes relacionadas con el espacio aéreo y el permiso de aterrizaje. La activación de las gestiones consulares en el 9 de enero del 2026 se recibió en el Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud formal del señor Nicolás Espinal, padre del piloto, requiriendo asistencia consular y seguimiento institucional. A partir de dicha comunicación se activaron las gestiones diplomáticas correspondientes ante las autoridades de Guinea. Hemos hecho gestiones a través de Washington, D.C., Estados Unidos de América, el Reino de Marruecos en Rabat, La Habana, Cuba, y la misión permanente ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Algunos intercambios con las autoridades estadounidenses, dado a que el piloto es dominico-estadounidense. Desde su detención, el 29 de diciembre, oficiales consulares estadounidenses lo han visitado en 4 ocasiones. El Departamento de Estado está proporcionando activamente asistencia consular y mantiene la comunicación regular con las familias de los ciudadanos estadounidenses detenidos. Las instrucciones del señor canciller fue que la Embajada de la República Dominicana en el Reino de Marruecos a realizar una visita oficial al Nacional de Guinea con el propósito de contactar sus condiciones de detención, verificar asistencia consular y que se le preserven sus derechos fundamentales. Sí, buenas. Un par de cosas que quedaron como en el aire en cuanto a la nómina. ¿Cuál es la nómina de Cancillería? ¿Cuántos empleados tiene en total? ¿Y cuáles son los rangos de salario? ¿Cuál es el salario de un embajador, un vicecónsul y demás? Y además, ¿cuántas embajadas y consulados tiene en total la República Dominicana? A comenzar con la última parte. Embajadas permanentes tenemos, si mal no recuerdo, 49. Y 6 misiones en organismos, ante organismos internacionales. Estamos por abrir una nueva embajada en el Líbano desde hace cierto tiempo. Puede ser que muy pronto esté, en este año, esté abierta. En cuanto a los salarios se refiere, estos varían de país, pero no tanto el salario. El salario es un salario básico que puede fluctuar o puede ser de $5,000 a $6,000 más o menos. Sí. 5,000. Lo Es que el- varía es el componente de compensación por destino. Por destino. Temperatura ambiente, por favor. ¿A qué se refiere? Los otros son los gastos para la vivienda, que varían de acuerdo, de nuevo, obviamente, no es lo mismo vivir en Nueva York que vivir en Guatemala. Entonces, pues hay una escala, la escala salarial y las compensaciones adicionales se establecieron cuando hicimos la escala salarial hace 2 o 3 años atrás, en base a mirar a países similares al nuestro, pedimos los salarios, los ingresos, los gastos, y miramos también las escalas salariales de organismos internacionales, OEA, Naciones Unidas, etcétera, para establecer dentro de las posibilidades dominicanas cuál era un salario que permitía llevar a cabo una representación digna en el exterior. Así. Eso en cuanto al número, de vicecónsules, ya lo dijimos. Entonces, el número de funcionarios en cada embajada en el exterior depende de la importancia de la embajada.
para República Dominicana. Obviamente, la embajada en Estados Unidos es la embajada que va a tener más funcionarios porque es la embajada más importante para nosotros en relación a otras embajadas que no tienen el mismo nivel de importancia. Así que las tenemos clasificadas en 3 categorías diferentes. No, obviamente por motivos de que uno no debe decir cuáles son las embajadas que tienen cierta importancia versus otras que no. Todas las relaciones internacionales son importantes todos los países, porque cuando se pide el voto para un país, el voto de ese país es tan igual como el más grande. Sí, el salario de los El cónsules. salario de los cónsules hoy en día es aún menor que el de... Dólar. Dijo hace unos días, ¿Quién? él es ministro haitiano, Edwin Patterson. Él es embajador haitiano, él es cónsul haitiano, sí. Él hacía un llamado al presidente Luis Abinader de que retomen nuevamente el diálogo sobre la comisión de seguimiento. ¿Hay planes de realizar nuevamente ese diálogo con Haití? Y la otra pregunta es que cómo están las relaciones con México luego de que la presidenta decidiera retirarse de la cumbre que se iba a realizar el año pasado tras la exclusión de algunos países. Bueno, comenzando con lo último, las relaciones con México son absolutamente normales. El presidente Abinader va en los viajes que le es posible por su agenda y no puede asistir a todas las cumbres. Y lo mismo ocurre con otros presidentes por motivos diferentes. Pero la relación con México es absolutamente normal. Yo el año pasado estuve una visita a México, tuve en un encuentro con el canciller de la Fuente, completamente normal. Ahora lo vi en la reunión de minerales críticos en Washington y ahí hablamos de una serie de temas. México está colaborando con Haití, en la situación en Haití, está entrenando policías haitianos en México. Tenemos una relación económica completamente normal. México es uno de nuestros socios comerciales más importantes. Las inversiones mexicanas en el país son una de las primeras, segunda o tercera el país de inversiones en República Dominicana y creciendo. Así que la relación con México es absolutamente normal. En relación a Haití, eso es una opinión de una persona, ¿no?, que desearía que la relación fuera aún más dinámica de lo que es hoy. La realidad es que hasta que no se logre pacificar ¿no?, Haití, no es posible tener la relación absolutamente normal que desearíamos todos. Pero diálogo hay, siempre ha habido diálogo. Por eso dije desde el principio que nuestro embajador estuvo presente en toda la transición. En este momento tiene un diálogo continuo con el que es la única autoridad ahora que hay en Haití, que es el primer ministro, Alex Didier Fils-Aimé, y con el resto de las autoridades también. Así que en ese sentido, la relación se mantiene a través de los canales oficiales. Ahora, de que cuándo se levantará la veda para los vuelos o para el tránsito normal, ya eso es una cuestión que tendrá que decidirse al más alto nivel en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que fue donde se tomó la decisión original. Pero la crisis haitiana, ¿va mejorando, está estancada o ha empeorado? Mira, es difícil darte una respuesta concreta en cuanto a, por ejemplo, el nivel de hambre que existe o desnutrición que hay en Haití, si las cifras han mejorado o no, en cuanto a los desplazados internos en Haití. Es muy difícil hoy en día dar una respuesta en ese sentido. Ahora, sí puedo dar una respuesta en cuanto al ambiente que existe político, sobre todo a nivel internacional. Sin lugar a dudas de que ahora hay un ambiente favorable para una transformación en Haití.
Eso no existe duda alguna. Si no, no hubiese sido posible la adopción de la resolución 2793 el 30 de septiembre pasado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue la que creó esta fuerza de supresión de bandas. Yo prefiero decir pandilla, pero el nombre oficial es Fuerza de Supresión de Bandas, con 5.500 efectivos. Ya se ha establecido una oficina de apoyo para la GSF, por las siglas en inglés, de esa fuerza. Incluso tienen aquí unos cuantos funcionarios también de apoyo en República Dominicana por la logística de apoyo a esa fuerza. Esto ocurrió en el pasado. Quiero establecer muy claro que cuando la MINUSTA, que fue la fuerza anterior a principios de Naciones Unidas, fue la fuerza de paz, que estuvo ahí desde 2004 hasta el 2017, hubo este tipo de apoyo desde el territorio dominicano en relación ahora, como hemos dicho públicamente, por ejemplo, aquellos miembros de las fuerzas de supresión de bandas o antes la misión actual, la misión multinacional de apoyo a la policía haitiana, que sean heridos y no puedan ser tratados en Haití, porque no existe nivel hospitalario para ese tipo de tratamiento, son traídos a República Dominicana a ser tratados aquí en nuestros hospitales. En el pasado, hasta ahora han habido unos 40 y tantos miembros de esa misión multinacional de apoyo que han recibido tratamiento en nuestros hospitales. ¿Y qué pasó con los nigerianos? No, no hay nigerianos. Ya se fueron. Kenianos. Los kenianos, perdón. Kenianos están ahí. Están ahí, siguen ahí. De hecho, sin ellos hubiera colapsado el gobierno. Eso es lo que piensan algunas personas y yo personalmente creo que pudiera haber ocurrido. Es debatible, pero de todas maneras, sin esa fuerza que ha logrado crear mínimamente cierta estabilidad en Puerto Príncipe. Sobre eso mismo. No. Si no es sobre eso, Millicent. Ministro, ¿qué tan cierto o falsas son las versiones que circulan de un cambio de incumbente en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Y saber a qué atribuye usted a que siempre estén circulando estas versiones de que se va a cambiar de canciller, se menciona incluso a Paliza, a Guido, en su momento a Faride. ¿Qué pasa con ese ministerio? Bueno, mira, esto es una respuesta muy personal mía. Yo creo que eso es un pasatiempo dominicano muy viejo, muy arraigado, de hacer cabalas y tipo de juicios de esa naturaleza. Sobre todo cuando viene el 27 de febrero o el 16 de agosto, y hasta apuestas se hacen, etc. Yo no te puedo decir más que de nuevo que es algo cultural en nosotros de ese tipo de especulaciones. Yo sirvo mientras el presidente desee que yo continúe en Cancillería, estoy a su disposición. Usted y todos los ministros. Hasta que el presidente quiera. Sí, sin lugar a dudas, pero como la pregunta es a este servidor, sobre otras personas que se mencionen, etcétera. Mira, yo no te puedo decir quién realmente tiene aspiraciones o no lo sé. Lo único que te puedo decir es que serían aspiraciones legítimas si las tuvieran, porque es como cualquier otro ministerio, habrán personas que considerarán que tienen las condiciones para poder servir a su país desde acá. ¿Cómo fue? Pero yo no puedo ni confirmar ni desestimar rumores, porque rumores son rumores. Quisiera saber si el Estado Dominicano tiene o está preparando alguna estrategia para reforzar medidas frente a un eventual aumento de la migración haitiana hacia República Dominicana. Y una segunda pregunta,
es que desde su óptica, ¿qué cree usted que nos está faltando hacer como Estado, como República Dominicana, para frenar la migración haitiana ilegal? Mira, nuestras Fuerzas Armadas y las autoridades siempre han estado listas para cualquier eventualidad frente a la situación haitiana. Se ha hablado muchas veces de cuál es el plan que existe, pero que los planes que puedan existir no se van a divulgar porque son partes de un tema confidencial, pero sí existen y están listos para ello. Ahí fluctúa, pero de 7 a 11.000 efectivos militares en la frontera, que es un número considerable de nuestras Fuerzas Armadas y del presupuesto nacional. Y como pueden ver, el presidente Abinader ha dedicado especial atención al reequipamiento y hasta la creación de vehículos nuevos acá. Recientemente se lanzó el vehículo Furia, pero también se han estado recibiendo vehículos exactamente necesarios para el patrullaje en la frontera. Por lo tanto, eso ha sido una atención constante en ese sentido. Si hay ahora una mayor presión o no, no te puedo decir que sea más importante que en otros momentos. El número de desplazados se ha mantenido relativamente constante en el último año, año y medio, y no ha habido un desplazamiento hacia la frontera que yo te pueda reportar. No hemos escuchado ningún movimiento en ese sentido. El flujo migratorio siempre vendrá mientras no hayan empleos en Haití. Si no hay empleos, la gente siempre son lanzadas a buscar alguna oportunidad en otro lugar. Dado el crecimiento económico, pues en ese sentido somos un imán por el crecimiento dominicano. Nosotros hemos estado deportando, repatriando, solicitando el regreso a todos aquellos que estén en una manera irregular en República Dominicana. Yo creo que es necesario aún duplicar las condenas, los castigos a todos aquellos que están involucrados en la trata o el tráfico de seres humanos, porque eso es fundamental a mi modo de ver para parar exactamente esa puerta giratoria que hay desde Haití hacia República Dominicana. Señor Canciller, nosotros los dominicanos, el pasaporte nuestro, azul oscuro hasta ahora, hasta para ir a Salcedo necesita visa. O sea, el dominicano necesita visa para ir a Cristo Rey, le vamos a poner visa pronto, un pasaporte dominicano. ¿Por qué si nosotros somos una de las principales economías de nuestra región? En Iberoamérica, 3 o 4 países de Iberoamérica son los únicos, somos de los 6 o 3 o 4 países únicos que necesitan visa en Schengen para entrar a la Unión Europea. O sea, ¿por qué República Dominicana se ha quedado tan atrás en eso, donde países con más vocación de migración que nosotros, con menos desarrollo económico que nosotros, con menos vínculos históricos con Europa que nosotros? Sin embargo, eso para decir Europa, sin embargo, el pasaporte dominicano es casi una libreta de anotar papeles. Buena pregunta. Y la respuesta me pudiera meter en problemas. Tiene varios motivos, José. Yo creo que son 4 los países que no pueden ingresar al espacio Schengen por hasta 90 días sin necesidad de visa. Creo que son Haití, Cuba y Nicaragua. Ecuador y Bolivia. Y Ecuador está a punto de resolver eso. Ahora, ¿cuáles son los motivos? A ver. 1, esencial, básico, la calidad del pasaporte dominicano. Que por primera vez estamos hoy en día ya, cuando la mayoría de los países del mundo lo tienen un pasaporte electrónico, solo ahora nos hemos puesto al día.
Entonces, la confianza que daba el pasaporte dominicano. Señores, miren sus pasaportes. A ver, se borra la portada fácilmente, las páginas internas. Bueno, no quiero seguir por esta onda, no vaya después de nuevo a meterme en problemas. La cuestión es la confianza del pasaporte dominicano no ha estado al nivel necesario para que los países crean que esa persona que detente ese pasaporte sea realmente el dueño de el titular de ese pasaporte. La confianza en la custodia, la cadena de custodia de los pasaportes ha sido cuestionada a través del tiempo. Tanto pasaportes ordinarios como de categoría, que son oficiales y diplomáticos. Es posible que algunos de ustedes recuerden, pero si no, les recuerdo, de un famoso caso de un hermano de Kim Jong-un, era de Kim Jong-un, del de Corea del Norte, que fue detenido en Japón, hará como 30 años atrás, ¿perdón? 2001, con un pasaporte diplomático dominicano. Diplomático. Ni hablar de la cantidad también de personas que han sido detenidas en otros lugares con pasaportes ordinarios también, que habían obtenido de manera fraudulenta. Entonces, ahí van ya hasta ahora dos razones. Uno, la calidad del pasaporte. Dos, la custodia de la cadena de los pasaportes. Tres, aquí internamente en República Dominicana, Unión Europea tiene un límite, un máximo de documentos fraudulentos que permiten un % para permitir si un país cumple o no con ciertas normas básicas internamente para tener la confianza, la seguridad sobre los documentos que presentan cuando van a solicitar una visa. La Unión Europea exige un máximo de un 10% de documentos fraudulentos. Nosotros hemos estado muy por encima de ese 10%. Muy por encima. Recientemente, digo, en el último año, 2 años, se comenzaron a tomar medidas para exactamente cambiar con esa situación. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la supervisión bancaria, la superintendente bancario ahora han creado un código QR o una trazabilidad en los documentos bancarios que son presentados a los consulados. Ahora hay una fiabilidad sobre la veracidad de esos documentos bancarios. Eso no existía antes. Entonces, ese es otro requisito. Aparte de eso, hay también otros indicadores que usan los países, como por ejemplo la colaboración que hay a nivel de narcotráfico, la colaboración a nivel de extradiciones o de recepción de los nacionales de un país que se van ilegalmente al otro, etc. En eso estamos bien, pero son sobre todo esos primeros requisitos los cuales nosotros, por eso no hemos conseguido esa facilidad, porque es un privilegio. Marrero. Las relaciones entre República Dominicana y China parecen en una fase de enfriamiento. Habría 2 circunstancias que estarían explicando ese cambio de actitudes que comenzaron con mucha calidez cuando República Dominicana estableció la formalidad de relación con Pekín. Una de ellas es, uno de esos factores en contra de la normalidad de esos nexos es que la nueva embajadora de Estados Unidos, Campos, en el momento de ser propuesta para embajadora en Santo Domingo, dijo que su misión sería venir aquí a contrarrestar la influencia china sobre República Dominicana. Eso está registrado en los despachos noticiosos de la época.
Y de otro lado existe un combate fuerte a una presencia de comerciantes chinos realmente informales en muchos sentidos, que eluden el registro, las normalidades de control sobre el comercio, que son acusados de competidores y de competidores desleales del comercio dominicano. Esa gran comunidad de nuevos comerciantes chinos son respaldadas por su estado de origen. La embajada reacciona de vez en cuando sobre ese malestar que les causa la persecución a comerciantes chinos, muchos de cuyos negocios están cerrados actualmente. A ver, Nelson, tú señalas varios factores que son externos a la relación entre los dos estados. Los pronunciamientos de la embajadora reflejan la política exterior de Estados Unidos. Nosotros aquí tenemos una relación normal al día de hoy con la República Popular China. El embajador Chen Luning sigue aquí actuando normalmente como en el pasado. Nosotros en Cancillería nos reunimos con él y con otras autoridades chinas de una manera normal. De hecho, cuando se firmaron las relaciones diplomáticas, se establecieron en mayo del 2018. En ese año, si mal no recuerdo, el comercio bilateral entre nuestros países era aproximadamente 2.700 millones de dólares. El año pasado fueron más de 5.000 millones, busquen a ver exactamente, más de 5.000 millones, es decir, más del doble, o el doble, perdón, de ¿cuánto? 5.200 millones de dólares. Así que el comercio ha continuado aumentando de una manera, en el caso de las importaciones desde China, de una manera considerable. Lo que tú mencionas en relación al comercio chino internamente acá en República Dominicana tiene que ver ya con una competencia a nivel nacional entre comerciantes dominicanos y comerciantes chinos. Ya eso es otra cosa que no tiene que ver con la relación diplomática entre nuestros dos estados. Es una cuestión comercial. Y sí compete a las autoridades del ramo analizar detenidamente si efectivamente hay alguna competencia desleal, como tú señalaste, o no en ese tipo de comercio. Y en eso están las autoridades del ramo. También, como se sabe, en relación a los establecimientos, las estructuras físicas en las cuales están ubicadas, ha habido ciertos cuestionamientos sobre la solidez de esos edificios. Eso es otro tema completamente diferente de la relación bilateral entre nuestros países. Vamos, ¿No? ¿Podemos seguir? vamos a hacer una pausa.